Muy buenos días, mi nombre es Javier Coy y a continuación voy a mostrarles el vídeo número 3, correcciones del sistema RSI MACD JC-ST. Correcciones dentro de una tendencia alcista. Tenemos un primer impulso largo, su corrección y nuevamente el precio sigue desplazando largo. Esta figura que todos conocemos a nivel de nuestro sistema, ¿cómo la observamos? Un STK de 50 mayor de 80 junto a un STK de 14 mayor de 80. Que posteriormente pierde a la baja el nivel 80 para girarse y volverlo a ganar. Pierde el STK de 14 a la baja el nivel 80 para posteriormente girarse y volverlo a ganar. Esta es la figura de corrección dentro de una tendencia alcista. Y lógicamente, cuando el STK de 14 rompe al alza nuevamente el nivel 80 unido al STK de 50, tiene que producirse la rotura del RSI sobre el MACD, y mejor aún si se produce sobre el nivel 0. En esta otra figura, que es la corrección dentro de una tendencia bajista, tenemos un primer impulso corto, su corrección y nuevamente otro impulso corto del precio. A nivel de nuestro sistema, ¿cómo lo observamos? Tenemos un STK de 50 y un STK de 14 menor de 20. Posteriormente el STK de 14 se gira al alza para nuevamente girarse a la baja y entrar nuevamente perforando el nivel 20 junto al STK de 50. Esta figura, a su vez, cuando se produce el último pico en el que el STK de 14 se ha girado y rompe a la baja el nivel 20, tiene que estar unido a la rotura a la baja del RSI sobre el MACD y mejor aún si se produce por debajo de 0. Lo mejor es que lo veamos mediante el siguiente ejemplo. Tenemos un gráfico en 15 minutos en el que hemos graficado el sistema de fallos por fibos. Tenemos un primer tramo G1 largo, su corrección y nuevamente proyectamos un G1 largo. Posteriormente se produce una corrección que llega hasta el F62 del G1 largo, ¿vale? A nivel de nuestro sistema, ¿qué es lo que observamos? Observamos que durante la corrección que se produce en gráfico en 15 minutos tenemos un RSI menor que un MACD, con lo cual nos podría dar predisposición corta, pero como usamos siempre el filtro de los estocásticos, ¿qué es lo que nos dice nuestros STKs? Nos dice que un STK de 50 en gráfico de 15 minutos es mayor de 80. Por lo tanto, pensamos en predisposición alcista. Posteriormente y a medida que se va desarrollando la corrección, ¿qué seguimos observando? Seguimos observando que el STK de 50 mayor de 80 y el STK de 14 es mayor de 80, pero posteriormente lo pierde para nuevamente volverlo a ganar. Justo en el momento que el STK de 14 se gira al alza y rompe nuevamente junto al STK de 50 al nivel 80, se produce la rotura del RSI mayor que el MACD mayor que 0. Por lo tanto, en la zona del F62 o en la zona del techo nos podría dar entrada larga a mercado. De esta manera es como siempre utilizamos el sistema de fallos por fibos junto a nuestro sistema, buscando la concordancia en las señales, para buscar simplemente un mayor apoyo. En este ejemplo corto, ¿qué es lo que observamos? Tendríamos un desplazamiento corto del precio, que lo marcamos mediante, creo que es un G1 corto, y posteriormente tenemos una zona correctiva. En esta zona correctiva, ¿qué es lo que observamos? Observamos que tenemos un RSI mayor que el MACD, aunque está por debajo de 0. Posteriormente vemos que el STK de 14 y el STK de 50 eran menores de 20. Para el STK de 14 romperlo al alza y nuevamente volverlo a ganar. Cuando rompe a la baja el nivel 20, unido a un STK de 50 que era menor de 20, teníamos que el RSI rompe a la baja al MACD y por debajo de 0. Por lo tanto, en esta zona, o bien en el F62 o bien en el suelo, nos daba apoyo al sistema de fallos por fibos, como entrada corta al mercado. En una nueva visión, simplemente lo que hacemos es ver nuestra figura, ver que para largos la figura se produce con un STK de 50 mayor de 80 junto a un STK de 14 mayor de 80, que posteriormente el STK de 14 lo pierde para nuevamente girarse al alza y volverlo a ganar. El STK de 14 lo pierde para nuevamente girarse al alza y volverlo a ganar. Siempre unido a la rotura de un RSI mayor que un MACD, mejor aún si es mayor que 0. Mientras que en nuestra figura de cortos tenemos un STK de 50 menor de 20 junto a un STK de 14 menor de 20, posteriormente el STK de 14 se gira al alza para nuevamente girarse a la baja y volverlo a ganar.
Cuando el STK de 50, que es menor de 20, unido al STK de 14, que es menor de 20, estamos dentro de una corrección corta, unido a un RSI menor que un MACD y mejor aún si es menor que 0. Continuamente estoy hablando y buscando la concordancia entre nuestro gráfico operativo de 5 minutos, en mi caso, y el posterior, de 15 minutos, siempre teniendo en cuenta a su vez 60 minutos. ¿Cómo serían las estrategias que realizamos? Tenemos a las 8 de la mañana, en este ejemplo, en preapertura, en 15 minutos, un gran hueco alcista. ¿Qué es lo que observamos a nivel de nuestro sistema? Observamos un RSI mayor que 0, mayor que un MACD, unido a un STK de 50 más un STK de 14 mayor de 80. Por lo tanto, fuerza más dirección totalmente alcista. ¿Qué haremos? Nos pasaremos a nuestro gráfico de 5 minutos y observaremos cómo está el mercado. Vemos también el hueco de apertura y a las 8 de la mañana, ¿qué es lo que observamos? Un RSI mayor que 0, mayor que un MACD, junto a un STK de 50 y un STK de 14, rompiendo al alza el nivel 80. Por lo tanto, fuerza más dirección alcista. A medida que transcurre las velas, a medida que va transcurriendo el mercado, observamos que el RSI perfora la baja al MACD. No nos planteamos entrar corto. ¿Por qué? Porque en 15 minutos tenemos claramente un STK de 50 y un STK de 14 mayores de 80, por lo tanto fuerza más dirección alcista. Además, en gráfico de 5 minutos tenemos un STK de 50 mayor de 80. A medida que van transcurriendo las velas, vamos observando que el STK de 14, que era mayor de 80, parece que nos quiere describir una figura de corrección alcista. Por lo tanto, ¿qué hace? Un STK de 14 que es mayor de 80, que pierde a la baja el nivel 80 para posteriormente girarse y volverlo a ganar. El circulito este rojo indica que en el momento que el STK de 14 está subiendo, que parece que quiere romper el nivel 80, el RSI es mayor que 0, mayor que el MACD. Por lo tanto, aquí podríamos haber realizado como mínimo una entrada. Pero como yo, por lo menos así opero, espero a cierre vela, en el cierre de la vela, observo que el STK de 14 se gira a la baja. Por lo tanto, unido también posteriormente a que el RSI perforó también nuevamente a la baja al MACD. Por lo tanto, como siempre busco la concordancia en mis señales y no puedo entrar largo con un RSI menor que un MACD, igual que no puedo entrar largo con un STK bajando, siempre tengo que buscar que los indicadores caminen en la misma dirección con, como sería en este caso, un STK de 50 mayor de 80 con un STK de 14 al alza mayor de 80, con un RSI mayor que un MACD y a su vez mayor que 0. Pasándome nuevamente al gráfico de 15 minutos, lo que sí veo es que la fuerza y la dirección es totalmente alcista, por lo tanto intentaré en 5 minutos buscar la mejor zona. Esta zona se produce nuevamente con un STK de 50 mayor de 80 y un STK de 14 queriendo nuevamente volver a dibujar la figura de corrección alcista, que es aquella en la que el STK de 14 es mayor de 80, posteriormente la pierde a la baja para nuevamente volverla a ganar. En el momento que la vuelve a ganar, aunque es por poco, pero la vuelve a ganar, tenemos que el RSI es mayor que el MACD, mayor que 0, unido sobre todo, que es donde nos va a dar la fuerza, a un STK de 50 mayor de 80, yo me atrevería a decir que incluso mayor de 90, con un STK de 14 mayor de 80, con un RSI incluso, en este caso era menor que el MACD, pero bueno, como teníamos tanta fuerza alcista, es lo que hablaba también en el primer vídeo, que el RSI MACD es sumamente tan rápido que tenemos que utilizar siempre el filtro de los STKs. En la zona o bien del F62 o bien del techo, en 5 minutos con un RSI mayor que un MACD mayor que 0, con la figura de corrección que es un STK de 50 mayor de 80, con un STK de 14 que lo perdió y lo volvió a ganar, podríamos realizar una entrada larga. Y posteriormente, ¿qué objetivos podríamos buscar? O bien por el sistema fallos por fibos, por el semáforo, por el que sea, buscaremos nuestros objetivos. En mi caso, siempre unidos a ¿qué? A un gráfico de 15 minutos en el que me dice que el STK de 50 y el STK de 14 me muestran fuerza más dirección alcista. Como podemos observar en 5 minutos, durante toda este gran tramo largo, que no sé si fueron más de 100 puntos, que correspondería al primer tramo largo del G1. Posteriormente, en 15 minutos, ¿qué es lo que observamos? Una corrección. Y esta corrección se realiza con la figura
que estamos comentando hasta ahora, un STK de 50 mayor de 80 junto a un STK de 14 que era mayor de 80 que lo pierde, perdón, a la baja y posteriormente lo vuelve a ganar. Cuando se vuelve a producir esta figura, ojo, en gráfico en 15 minutos, el precio vuelve a romper o bien en el F62 o bien en el techo, dándonos nuevamente entrada larga y buscando también un objetivo amplio porque era en gráfico de 15 minutos. Y donde pongo esta señal en rojo, quiere decir atentos. ¿Atentos por qué? Porque este es el momento en el que se produce un STK de 50 menor de 80 y un STK de 14 menor de 80. Cuando se produce una rotura del nivel 80 unido a los dos indicadores, al STK de 50 y el STK de 14, cayendo en paralelo, ojo, porque podemos estar ante una fuerte corrección o mayor corrección o ante un giro de mercado. Y si lo unimos, que estamos en gráfico de 15 minutos, a un RSI menor que un MACD menor que 0, pues más predisposición o para salir del mercado o para simplemente estar atentos a ver qué es lo que puede hacer. Pero como veremos en uno de los vídeos últimos, un STK de 50 unido a un STK de 14 en paralelo o solapado que rompe a la baja el nivel 80, como mínimo nos tiene que hacer estar atentos. Nuevamente podemos ver la visión del tramo largo en la que estamos comentando todo el rato que es STK de 50 mayor de 80 junto a un STK de 14 mayor de 80 que posteriormente lo pierde para nuevamente volverlo a ganar. Posteriormente lo pierde para nuevamente volverlo a ganar. Esta figura la tenemos que tener clara porque se produce muchas veces en mercado. Nuevamente buscando la concordancia, pero esta vez para un tramo corto. Siempre con nuestro gráfico operativo en 5 minutos y el posterior de 15. ¿Qué es lo que observamos? Tenemos graficado un tramito G1 corto con un RSI menor que un MACD menor que 0 y unido, y este es el dato importante, a un STK de 50 junto a un STK de 14 perforando a la baja el nivel 80, totalmente solapado, por lo tanto es fuerza más dirección totalmente corta, unido al RSI rompiendo el MACD rompiendo 0 es predisposición corta. Si nos pasamos a nuestro gráfico en 5 minutos, después de esta pequeñita corrección, ¿qué es lo que observamos? Observamos que el RSI es menor que el MACD, menor que 0, por lo tanto, predisposición corta, y unido sobre todo a un STK de 50 y un STK de 14 cayendo a la baja. Por lo tanto, en esta zona de aquí de corrección donde marco el círculo rojo, esperamos a ver si se produce una figura de corrección bajista o nos da de alguna manera entrada, que por el sistema de fallos por FIBOS ya nos lo dio, pero buscando nuestro apoyo. En las primeras velas de corrección tenemos que el RSI rompe al alza al MACD, aunque está por debajo del nivel 0, por lo tanto, como siempre buscamos, como hemos dicho innumerables veces, como siempre buscamos la concordancia entre nuestros indicadores que caminen en el mismo sentido, no nos daría entrada a mercado corta. Posteriormente, ¿qué vemos? Que el RSI rompe a la baja al MACD, siempre por debajo de 0, y que el STK de 50 y el STK de 14, que estaban en la zona de 20, lo habían roto al alza para nuevamente volverlo a ganar, a perder. Cuando esto sucede, es fuerza más dirección alcista, por lo tanto nos daba entrada o bien en el F62 o bien, perdón, en el suelo, entrada corta a mercado. Y siempre unido a la fuerza que nos traía el gráfico de 15 minutos, que era un STK de 14 y un STK de 50 en paralelo a la baja totalmente rompiendo los niveles. Primero el 80, luego el 50 y posteriormente el 20. Si nos traspasamos a gráfico de 15 minutos, esta corrección que corresponde a toda esta corrección de aquí, sí, más o menos por hora corresponde a toda esta corrección, observamos que en 15 minutos, durante la corrección, se realiza con un RSI menor que un MACD, queriendo romperlo al alza, pero sobre todo, ¿qué nos dibuja los STKs, que es nuestro gran filtro? Nos dibuja la figura de corrección dentro de una tendencia corta. Nos dibuja que un STK de 50 es menor de 20 junto a un STK de 14 es menor de 20. Posteriormente se giran al alza, justo cuando empieza la corrección. Se giran al alza y posteriormente, en este caso los dos, totalmente en paralelo solapados, se giran a la baja rompiendo nuevamente el nivel 20. Cuando esto se produce nos da entrada corta en 15 minutos. Y es aquí donde podríamos buscar los objetivos mucho más largos. Unido
esta corrección a nuestros 5 minutos, teníamos que en el momento que se produce esta figura en 15 minutos, en 5 minutos que tenemos que el RSI rompe a la baja el MACD por debajo de 0 y que el STK de 14 que había subido hasta el nivel 80 se gira y lo vuelve a perder. Se gira y vuelve a irse a la zona de 20 perforándolo, unido a un STK de 50 que era menor de 20. Por lo tanto, nos dibuja en 15 minutos y en 5 minutos una figura de predisposición corta. Por lo tanto, nos daría entrada a mercado. Y como estamos en gráfico de 5 minutos con apoyo en 15 minutos, los objetivos que podríamos buscar serían más amplios. Y nuevamente, el circulito rojo que hay en 5 minutos es lo que digo siempre. Cuando el STK de 50 y el STK de 14 se giren o bien a la baja o bien al alza en este caso, rompiendo en paralelos solapados el nivel 20, atentos porque podríamos estar ante una corrección, ante un tramo largo, ante un giro mercado, ante lo que sea, pero como mínimo lo que nos dice es que la fuerza y la dirección en ese momento dado, son largas. Si lo unimos, además, al mismo giro de un STK de 50 y un STK de 14 rompiendo al alza en paralelo el nivel 20, nos podría decir, ojo, porque igual se acabó la corrección. Nuevamente aquí podemos ver nuestra visión, nuestra figura de cortos, que es aquella en la que el STK de 50 perfora la baja al nivel 20, con lo cual nos da fuerza corta, y el STK de 14, que es el que nos marca la dirección, entra en el nivel 20 dándonos fuerza corta. Posteriormente lo gana al alza para nuevamente girarse y volverlo a perder. Cuando lo pierde junto a un STK de 50 menor de 20 y un STK de 14 menor de 20 unido a un RSI menor que un MACD y mejor aún menor que 0, nos está describiendo la figura de corrección dentro de una tendencia bajista. Uniendo conceptos, esta es la base de este sistema utilizando la mezcla de un RSI más el MACD junto a los dos STKs, el de 50 y el de 14, de manera que nos muestren la dirección y la fuerza en un momento dado. Cuanto mayor sea el minutaje de nuestro gráfico, más importante será el movimiento, más duración tendrá el momento dado, y siempre hemos de buscar la concordancia. Este sistema, además, puede utilizarse como sistema único o como sistema de ayuda al de fallos porfivos. En próximos vídeos les hablaremos de las pautas W y M más giros. Espero que esta nueva información sea de su agrado y les sirva nuevamente de apoyo a su sistema. Muchísimas gracias.